Dios los bendiga y como siempre, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Los saludamos todos desde Pilar al norte, una hermosa ciudad de la provincia de Buenos Aires. Hoy es nuestra última enseñanza de nuestra reunión anual hispanoamericana 2017. Así que nosotros, desde la RA 2017, les damos un fuerte aplauso a todos ustedes. Muchas gracias. Buenísimo. Muchas gracias por habernos acompañado a un clic de distancia, donde sea que estuvieran, fue un placer. Quienes sean que los que han podido conectarse, es hermoso haber contado. Agradecemos profundamente las oraciones que se hicieron para que todo esto sea posible. Todos los hijos de Dios, cada vez que oramos, participamos de una manera u otra en lo que tenga que ver con Dios y con ocuparnos de nuestra salvación. Y eso vamos a hacer el día de hoy, comenzando en Filipenses capítulo 2, donde íbamos a comenzar y donde terminaremos la enseñanza de hoy, ¿se imaginan? Damas y caballeros, Dios actúa en los suyos. Filipenses capítulo 2, en el versículo 12, dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué? Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, y con todo respeto hago este pequeño cambio para que se cumpla su buena voluntad. 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Esta es la manera que agrada a Dios y que le da gloria. Para tener esta conducta es imprescindible estar asidos de la palabra de vida, pues no hay otra manera de poder discernir entre nuestros propios deseos carnales y los deseos de Dios para nosotros. Hebreos capítulo 4, dejando un dedo ahí, como saben, en algún momento regresaremos. Hebreos 4. Este es un hermoso libro de la Escritura, es muy difícil decir, no es que estamos diciendo uno es mejor que otro, este es un libro maravilloso, Hebreos 4. Se imaginarán, hablando de lo que estamos hablando, que voy a ir al versículo 12. Dice, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y energes. ¿Les suena conocido? ¿Cuánto nos comunica ahora que nosotros sabemos cuál es la profundidad de una palabrita que puede cambiar nuestras vidas? La palabra de Dios es viva y energes, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y hace algo que es tan útil en nuestra vida, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, no solamente de las personas, de nosotros también. Discierne tus pensamientos y discierne tus intenciones de tu corazón. ¿Lo ves? No es que se aplica a los demás tan solo, se aplica a uno también. La palabra de Dios discierne mis pensamientos y las intenciones de mi corazón. Puedo chequearme en la palabra de Dios, puedo corregirme, porque tengo esa palabra que divide así. Hoy día no usaríamos espada de dos filos, diríamos es como un rayo láser, es un corte perfecto entre lo que necesitamos hacer y lo que deberíamos no hacer para dar gloria a nuestro querido Dios.
La fuente de energía que produce en nosotros la acción de llevar a cabo la voluntad de Dios es la misma que tiene su palabra. De Dios es de donde proviene la energía y Él es el dueño de esa energía y de esa palabra. La palabra es de Dios, no es nuestra. Por eso la respetamos tanto, por eso nuestra profunda estima por los pensamientos de nuestro querido Dios plasmados en una cosa que llamamos Biblia. Por eso le damos tanta importancia, por eso nos reunimos, estudiamos, escudriñamos, escuchamos a nuestros hermanos y queremos hacernos la mejor composición del lugar, del tremendo, del potente, amoroso corazón de nuestro bondadoso Dios. Lo amamos, pero ¿saben qué? Uno no puede tener suficiente de aquello que ama. Lo queremos amar más. No estamos satisfechos con lo que sabemos y con todo lo que lo amamos. Y ocurre con este bendito Dios y con este maravilloso libro que uno lo lee y dice, pero qué bárbaro. Y leíste el mismo versículo por la vez número 275 y decís, no puede ser que yo todavía le esté sacando jugo al mismo versículo. Es porque la palabra es como Él, es inmensa, es inagotable, es inacabable. ¿Cómo no dedicarse a ese bendito Dios? ¿Cómo no proclamar su reino y el nombre de su Hijo, nuestro bendito Señor Jesucristo? Tenemos la más fácil, porque tenemos el maravilloso Dios que tenemos y un Señor que se ha dado por nosotros. ¡Qué bárbaro! ¡Qué gente tan bendita que somos! Hay una traducción muy importante ahí donde dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Esta traducción dice, porque la palabra de Dios es viva y ejerce poder. Por favor, regresemos a nuestro barrio, Filipenses capítulo 2. A través de esta energética palabra aprendemos cuáles son los deseos y propósitos de Dios, de tal manera que conociendo sus modos sabremos discernir aquello en lo que somos energizados a hacer mediante su Espíritu en nosotros. Esta palabra de Dios nos declara las intenciones y la voluntad de Dios y nos permite comprenderlas tanto como podamos en este cuerpo que nosotros habitamos al día de hoy. Su palabra es un mensaje con energía que tiene la capacidad intrínseca de separar lo que hay en los pensamientos y en las intenciones del corazón de todas las personas y, como dije antes, nosotros incluidos. Por esto necesitamos estar asidos, agarrados con pies y manos de esta palabra de vida. Bien, Filipenses 2. Vamos a ir a la primera parte. La gran súplica, el gran ruego del capítulo 2 de Filipenses es que cada uno de nosotros modelemos activamente nuestros pensamientos según el ejemplo de servicio de nuestro Señor, Cristo Jesús. Ese es el ruego de Filipenses. Capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Ven lo que dice? ¿Saben lo que quiere decir? Exactamente lo que leímos. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. No es que no mires por lo tuyo, pero considera a los otros. Cuando Dios nos hizo renacer, cuando vos naciste de tu papá y de tu mamá, aunque no tuvieras hermanos y vos fuiste el primero, vos naciste en una familia. Cuando vos renaciste del Espíritu de Dios, cuando Dios te salvó y te hizo su hijo, Dios te salvó y te añadió a su familia. No es que Dios te hizo renacer en algún atolón solitario del Océano Índico. Naciste en una familia. ¿Cómo no vamos a considerar al otro? ¿En qué cabeza cabría
no considerar al otro. Y el otro significa el otro, no el otro de tu comunidad, de tu iglesia, de tu grupo, de tu religión. El otro es otro hermano en Cristo, hijo del mismo Padre que vos. Ese es el otro. No son los que están con nosotros solamente. Haya pues, dice el 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Veamos cuál fue el sentir. Y el sentir es el pensar, lo que tenía el Señor, nuestro querido Señor, en su cerebro, sus pensamientos, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, porque eso es lo que era nuestro Señor, hombre, y estando en la condición de hombre, porque eso es lo que siempre fue nuestro Señor, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y nada menos que una terrible, la de cruz. El Hijo de Dios, es decir, nosotros, somos exhortados a seguir las amonestaciones de Pablo para participar en el llamamiento al servicio cristiano que tenemos todos los hijos de Dios. Dios te llama, te hace su hijo y vos podés nunca hacer nada, nunca vas a dejar de ser hijo. Puede que nunca quieras hacer nada, nunca vas a dejar de ser su hijo. Eso debiera generar en nosotros hacer algo en algún grado, en alguna proporción de reciprocidad a lo que hemos recibido de Él. Desea Dios que nosotros nos movamos con la grandeza de lo que Él puso dentro nuestro. El capítulo continúa poniendo como ejemplos de ese estilo de vida, además de a Jesús, a Pablo, a Timoteo y a Epafrodito, 4 hombres, mostrando claramente que esa manera de vivir, esta que está descrita aquí en Filipenses 2, no solo es posible y es también deseable. Pues 4 hombres antes que nosotros la vivieron. Ellos la vivieron, entonces nosotros también podemos vivir Filipenses 2 en nuestras vidas. No hacer nada por contienda o vanagloria. Considerar a los otros como si fueran superiores a nosotros mismos. Filipenses 2 en el versículo 1, donde abrimos la primera enseñanza, es el primero de los 2 por tantos donde nosotros nos hemos movido. Filipenses 2.1, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, todas expresiones retóricas. Sí, claro que hay alguna consolación, vaya si hay. Sí, claro que hay consuelo de amor, sí, claro que hay comunión del Espíritu. Todas retóricas, claro, todas se responden con sí. ¿Qué tiene que hacer el Hijo de Dios para involucrarse en estas bendiciones dadas por Él? Les digo, tiene que hacer lo que dice el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo que es pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo que es pensando una misma cosa. Eso tenemos que hacer. ¿Qué misma cosa? Esa, el servicio que nos ofreció nuestro valiente Señor Jesucristo. Esa es la misma cosa. Filipenses capítulo 1. Dice en el versículo 20, conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Mirá la actitud de este hombre, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y en todo caso comparado, el morir es ganancia. Esto es lo que Pablo sentía o más bien pensaba. Él vivió Cristo y así puso un ejemplo para nosotros sus hermanos. Este hermoso Señor que tanto leemos nosotros es nuestro hermano en Cristo. Su haberse movido, su haberse ocupado en su salvación,
nos favorece a nosotros 2000 años después de que Él dejara de existir. ¿Entendés el efecto de tu moverte con las cosas de Dios? Metele que el Señor Jesucristo, metele, Dios quiera que no lo digo para que lo hagas. Metele que tarde 2000 años más, 3000 años más, ¿no? Lo que vos hagas con la palabra hoy, 2000, 3000 años después, va a seguir teniendo efecto. Porque no vos, pero la palabra que viviste, la palabra que hablaste, vive y permanece para siempre. Fíjate, no está viviendo y permaneciendo aún al día de hoy una palabra que escribió un señor hace 2000 años. Bueno, si fuera el caso, que otros 2000 años va a seguir teniendo el mismo valor, porque esta palabra vive y permanece para siempre. Filipenses 1, sí, ahí estamos, versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Una de las acepciones de padezcáis en griego es experimentar una sensación o impresión usualmente dolorosa. No siempre tiene que ser dolorosa. También significa ser afectado, sentir, tener una experiencia sensible, experimentar, pasar por algo. Eso quiere decir padezcáis. No siempre es lo que nosotros entenderíamos al día de hoy. Básicamente es experimentar algo, pasar por una situación en virtud del Señor Jesucristo o en su nombre o a causa de Él. Eso es, entonces, nos es concedido no solo que creamos en Él, sino que pasemos por situaciones en virtud o a causa de su nombre. El apóstol nos encomienda por revelación de Dios que para nosotros el vivir sea Cristo. Que nuestra vida sea como la de Jesús, como la de Pablo, servicio cristiano, amoroso, a largo plazo. Servicio cristiano amoroso a largo plazo, no chispazos. Cada tanto un chispazo, cada tanto un chispazo, pero a largo plazo. Versículo 5. Sobre este vendría a ser el centro del capítulo 2 de Filipenses, este versículo que vamos a leer ahora. Haya pues en vosotros este sentir, que es este pensar que hubo también en Cristo Jesús. Nos insta, nos urge, nos invita a acoger la mente que es nuestra en Cristo Jesús. Hay otra traducción que dice así: retengan en ustedes esta actitud mental que también hubo en Cristo Jesús. Esto es lo que nos insta, nos urge a hacer. Este es el ejemplo para nuestro andar espiritual. Tenemos que tener la mente, es decir, los pensamientos que tuvo Jesucristo. Necesitamos aprender de la palabra de Dios a pensar sus pensamientos. Es una nueva mente para nosotros y tenemos que hacernos de ella a través de estudiar la palabra de Dios con oración al Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Este registro es tan simple de entender como demandante de poner en práctica. Sin embargo, lo más importante aquí, ¿saben qué es? Que es factible, que se puede, porque 4 hombres lo tuvieron este pensar: Jesús, Pablo, Epafrodito y Timoteo. Jesús fue la imagen de Dios, no Dios, fue la imagen de Él, pues Él estaba lleno con Espíritu Santo, era el Mesías y vivió en perfecta obediencia. Cuando los mansos observaban a Jesús, ellos percibían a Dios. Los que se las sabían todas no podían percibirlo, ni siquiera al Mesías, pero los mansos lo percibían a Dios.
La gente vio a Dios en acción en su fiel hijo y siervo. Al ver a Jesús pudieron observar cómo pensaba, en una manera de decir, y cómo juzgaba a Dios. Los creyentes aún pueden ver a Dios en su palabra escrita y en los trabajos de sus santos fieles, tal y como habían visto a Dios revelado por la palabra en la carne durante el ministerio de Jesucristo sobre la tierra. Aunque Adán y Eva fueron creados a imagen y semejanza de Dios, ¿lo recuerdan? Y sin embargo nadie pensaría que ellos fueran Dios. Jesucristo fue la imagen de Dios, Adán y Eva también. Si Jesucristo fuera Dios, porque se dice de Él en Filipenses que es la imagen de Dios, entonces, damas y caballeros, no tenemos una Trinidad, sino una cuatrinidad. Adán, Eva, Dios y Jesucristo, ¿lo ven? Ellos también fueron la imagen de Dios, mientras el Espíritu de Dios estaba en ellos. Ellos fueron creados a imagen y semejanza de Dios y no eran Dios. Cuando desobedecieron, perdieron el Espíritu de Dios y dejaron de tener su imagen. Ya no pudieron hacer tangible a Dios por sus propias palabras y hechos. Del mismo modo, Jesús no fue la imagen de Dios al momento de nacer, sino a partir del momento en que fue bautizado por Juan, cuando recibió Espíritu Santo con minúscula. Y comenzó entonces su ministerio con todo el poder de Dios en manifestación. Cuando Jesús estaba en Getsemaní y a punto de confrontar a sus captores, Él oró 3 veces para que el Padre alterara los horrores que Él tenía delante de Él. Lo iban a llevar al madero después de algo así como 2 días de torturas innombrables. 3 veces le oró nuestro Señor no pasar por esas angustias. Pero la voluntad de Dios no cambió si iban a redimir al hombre. Y el deseo de hacer la voluntad de Dios fue más grande que su deseo de librarse de los horrores de su muerte. Dios tiene que decirme algo esto. Tiene que decirme algo cuando yo pienso que estoy padeciendo, cuando yo pienso que todo está en cuesta arriba en mi vida, cuando yo encuentro alguna adversidad, cuando algo no me sale bien o 200 cosas una tras otra no me salen bien. Cuando pareciera ser que mi vida es una escalera solamente hacia arriba y me quedan todavía 30 pisos más. Esto debiera decirme algo a mí. 3 veces Él le oró a Dios. Y sin embargo, lo que Dios, calculo yo con todo respeto por nuestro precioso Dios y nuestro valiente Señor, lo que calculo que Dios le debe haber dicho sería algo más o menos en el barrio de: no, hijo, si queremos redimir al hombre, no podés, tenés que pasar por todo esto. Y Él decidió pasarlo por todos nosotros. ¡Wow! ¿Dónde nos deja? Nos empuja a hacer cuando pensamos que no podemos hacer. Porque de todos modos, Dios es quien en nosotros produce, ¿verdad? Para que se cumpla su voluntad. Nuestro Señor, igual que nosotros, tuvo que sujetar su deseo de supervivencia y en cambio hacer el querer y el hacer en pro de la voluntad de Dios, que es o que era la redención de la humanidad. Jesús vivió para hacer conocido a Dios, lo que pudo hacer mejor que ningún otro hombre antes por ser su Hijo, igual que nosotros. Pero además por su absoluta obediencia y fidelidad. Él nunca usó de manera egoísta la incomparable gracia que definió su existencia. Damas y caballeros, Él era el Mesías de Israel y nunca lo usó para abusar a las personas, para aprovecharse, para usarlas. Jamás. Al contrario, si quieren, se autoabusó, se autousó para que nosotros vivamos por medio de Él.
En nuestra lectura de su vida nunca se puede ver o percibir que haya tenido un pensamiento o una acción que mostrara que para él algo estuviera por encima de la voluntad de su Padre. Esto es obvio para cualquier estudiante de la Biblia. Versículo 7, Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. La palabra ambas palabras, se despojó, viene de una palabra griega que significa se vació. Lo que tenía, se vació el Señor Jesucristo. Se dio, piensen, Él se dio, todo Él se dio. Todo lo que Él tenía se dio. Y incluso cuando estaba colgado sobre un madero, en realidad colgado y clavado sobre un madero, los nefandos que estaban alrededor de Él, esos malvados, se repartieron la única cosa que Él tenía puesta. ¡Caramba! Eso es padecer. No lo que yo pienso que esto me está pasando. Y con lo que yo paso no redimo a nadie. ¿Lo ven? Caramba, ¿qué Señor tenemos? Versículo 8. Y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿A quién fue obediente Jesús? ¿A sí mismo? No. Yo cada tanto soy obediente a mí mismo. Él no. Él fue obediente a nuestro Padre, obediente a Dios. Nosotros también podríamos humillarnos a nosotros mismos. Humillarnos, quiero decir bíblicamente humillarnos, ¿entienden, verdad? Es reconocer que Dios es el grande y yo estoy aquí para servirle, y no al revés. Eso es, no es que, no como lo usamos al día de hoy. Entonces nosotros también podríamos humillarnos a nosotros mismos, haciéndonos obedientes al máximo a los propósitos del Padre en nuestras vidas. Claro está, sin la necesidad de morir redentivamente por nadie. ¡Qué contraste tan grande con el primer Adán! ¡Qué contraste tan grande! Y nuevamente, no quiero cargar las tintas sobre Adán, porque si voy a ser honesto y me pongo en su lugar, yo no sé, no puedo decir qué hubiese hecho, ¿verdad? Es muy fácil criticarlo a Adán. Pero bueno, en cualquier caso hay un gran contraste entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán tenía todo servido sobre una bandeja de oro, pero quiso más, quiso ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Qué mal tenía? Era todo bien. Este error dañó la relación íntima del hombre con Dios y obstruyó sus bendiciones. A partir de la caída del hombre, el ser humano se volvió centrado en sí mismo, una especie de Dios, de alguna manera, para sí. ¿Quién necesita de Dios? Si lo tiene Eduardo Dinotto. ¿Lo entienden? Por eso nosotros tenemos que renovar nuestra mente a la palabra y hacer el esfuerzo de vivir la palabra. Eso es lo que nos cuesta. La desobediencia, nadie tiene que renovar su mente para ser desobediente. Nadie tiene que renovar su mente para hacer lo que es incorrecto. Eso sale fácil. Es lo otro en lo que nosotros tanto tenemos que trabajar. El objetivo central de la epístola a los Filipenses es guiarnos a que tengamos el mismo sentir, el mismo pensar que hubo en Cristo Jesús. Debido a esta actitud de Jesús, Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Nuestro Señor es el mejor ejemplo de lo beneficioso que es seguir a Dios en lugar de seguir nuestros deseos opuestos a Él. Y ojo, esto no significa que no tengamos nuestros propios deseos, nuestros propios objetivos, fortalezas, virtudes, debilidades propias de cada uno. Por supuesto que lo tenemos. Sí quiere decir es que esos deseos, cuando esos deseos se confrontan con los de Dios, entonces
tenemos una decisión que tomar y queremos elegir seguirlo a Dios. Isaías capítulo 43, por favor. La obediencia de Jesús no fue mecánica como impulsada por un chip que le impidiera hacer ninguna otra cosa excepto obedecer. Nada que ver. Él fue un hombre como nosotros, no un organismo cibernético. Jesucristo tuvo otra opción diferente a entregarse. A Él le costó hacer la voluntad de su Padre. A Él se le fue la vida al hacerlo. Pero obviamente Él consideró, y nosotros seguramente también consideramos, que fue el mejor curso de acción para su vida. Estamos acá gracias a que Él decidió hacer la voluntad de Dios aunque le doliera. Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. ¿Para qué te parece que te hizo esas tres cosas con vos? Para gloria de Él. Entonces lo lógico es vivir una vida que le dé gloria a Él. Él te hizo. Yo sé, fue tu papá y tu mamá, es verdad. Pero el invento, el ser humano como invención, es de otro ingeniero, no de tu papá y de tu mamá. Porque a tu papá y tu mamá, también el diseño de tu papá y tu mamá fue de Dios. Entonces somos para la gloria de Él. Para eso Él los ha creado, formé e hice, dice acá. Salmos. Dejen un dedito acá, por favor, un dedo o lo que tengan, el codo o lo que puedan. Un papelito, porque el dedo capaz que después lo necesitan y no lo van a tener y me van a culpar a mí. A medida que más conocemos a Dios, más queremos serle recíprocos, más dejamos de lado nuestra propia gloria y nuestros propios deseos para que los suyos prevalezcan. Todo lo que no glorifique a Dios no proviene de Él. Las acciones benéficas provenientes de Dios a los suyos se encuentran a lo largo de toda su palabra. Es muy fácil descubrirlas con la simple lectura en nuestro propio idioma. Salmo 138. Versículo 8. Fíjense lo que dice en línea con lo que sabemos que dice Filipenses 2:13, porque Dios es quien vosotros produce. Recuerden, estamos muchos años antes del día de Pentecostés y el salmista dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Eso quiere decir que el salmista quería y tenía la voluntad de que Jehová cumpliera su propósito en él. ¿Lo ven? Antes del día de Pentecostés. Ahora vamos después, 2 Tesalonicenses, capítulo 1. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. Versículo 11, dice: por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito, todo propósito de bondad y toda obra de fe con el poder que de Él, con su poder, no con el tuyo. Es decir, vos lo tenés y lo hiciste tuyo, fantástico, es verdad, Él te lo dio, pero el poder sigue siendo de Dios. Pero miren qué oración, qué tremendo. Primera de Pedro, capítulo 5. Este hombre caminó sobre el agua, no sé, 1 metro, 2 metros.
que son, métanle que haya caminado 1 metro, Pedro, y se hundió. Les comento que Pedro caminó 1 metro sobre el agua más que yo. Gran hombre, Pedro. Díganselo cuando lo vean que yo hablo bien de él. Porque lo veremos, lógicamente. Primera de Pedro, capítulo 5, en el versículo 10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido, ya conocemos esta palabra, un poco de tiempo, Él mismo haga estas cosas, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Él mismo haga estas cosas. Quiere decir que sin la acción de Dios en nosotros, ¿cómo vas a hacer para perfeccionarte, afirmarte, fortalecerte y establecerte? ¿Lo ven? Dios es quien en nosotros produce así el querer como el hacer. Segunda de Crónicas, capítulo 30. La oración siempre como acelerador, como catalizador del poder de Dios actuando en sus hijos. De nuevo, si Dios no necesitara de nuestro permiso, no habría oración que hacerle para que produjera su voluntad en nosotros. Lo que sea que Dios produce en nosotros no atropella a nuestra libre voluntad. Cuando estamos en una situación de no hacer caso a la voluntad de Dios, nuestro Padre hace cuanto puede para que su voluntad se haga, pero respeta nuestra libre voluntad. ¡Wow! ¡Qué Dios! ¡Qué Dios! Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 12. En Judá también estuvo la mano de Dios, y vean lo que vamos a leer ahora en un registro de antes de Pentecostés, para darles un solo corazón. Miren la unidad de propósito que Dios produjo en esas personas. Pero es el mismo caso de Tito que habíamos leído en la enseñanza de ayer, que Dios hizo eso en Tito, pero contó porque Tito estaba solícito. ¿Se acuerdan en el versículo 16? Y en el 17 dice que él había estado solícito anteriormente. Regresemos donde dejamos el dedo y ahí ya lo usan para otra cosa. Isaías 26. Isaías 26. Versículo 3. ¿Quién no conoce este versículo? Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, por esta razón, porque en ti ha confiado. Confiad en Jehová perpetuamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Cómo no vamos a confiar en alguien en donde reside la fortaleza de los siglos? Sería tonto no confiar en alguien así. Y nosotros lo hemos encontrado en estas páginas. La promesa de Jehová para los suyos es que Él los guarda en completa paz cuando sus pensamientos perseveran en su Dios. Nosotros confiamos en nuestro Padre porque en Él está esa fortaleza de los siglos. Sigue hablando en el versículo 8. También en el camino de tus juicios, oh Jehová, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y te comento una cosa, querido Jehová. En tanto que me dure el espíritu dentro de mí, te comento algo, madrugaré a buscarte. Se iba a acordar de su Creador en los días de su juventud. ¿No es hermoso lo que dice? Yo creo que es divino. Cuando hay esta conducta santa, hay entonces el campo fértil del trabajo de Dios en la vida de la persona. Versículo 12. Jehová, mira, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Dios siempre actuó en los suyos. 13. Jehová Dios nuestro,
Lógicamente. Jehová Dios nuestro, otros señores fuera de ti se han enseñoreado de nosotros, pero en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. Dije bien, ¿no? De tu nombre. Otros señores te atropellan, no el nuestro. Nuestro Dios no nos atropellan, son los señores que atropellan. Segunda de Corintios capítulo 3. A partir del momento que Dios nos hace sus hijos, nos provee de todas las herramientas que nosotros necesitamos para llevar adelante la comisión o las comisiones que Él nos encargue. Esta es la confianza que nosotros debemos tener como hijos mediante nuestro Señor. Llevar adelante ese encargo depende enteramente de nuestra voluntad. Segunda de Corintios 3, versículo 4 dice: y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Chabón, yo me las sé todas, qué groso que soy. La verdad, mami, te felicito porque me hiciste tan... No, loco, no es así. Nada que ver. Nosotros sabemos que somos competentes. Claro que sí, tenemos que tener esa confianza, pero tenemos que saber de dónde viene esa competencia. Vos no te podés parar delante de una persona y hablarle la palabra de Dios con todo denuedo, con todo el amor que hay dentro de tu corazón, si no tenés confianza en lo que te habita. Pero vos sabés que lo hacés, gracias a Dios, porque Dios produce en vos el querer como el hacer, no porque sos un grosso. Y eso te llama a sobriedad. Así nunca te subís arriba del caballo blanco. Vos estás abajo con la tropa, con la infantería. Vos sos infantería como todos. No porque conocés 42 versículos más que el resto y no vivís ni siquiera medio versículo. Sos un grosso y te vas arriba del caballo blanco. Tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. El cual asimismo, miren cómo es la primera parte del versículo 6, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Vos sos un ministro competente, pero recordá, vos no te hiciste un ministro competente, te hicieron ministro competente. ¿Estamos? ¡Qué bárbaro! Esto llama, si yo me llego en una de esas a irme de mambo, eso me regresa de mambo. Leer estas cosas. Hebreos capítulo 13. Se ve que ahí a Juan Martín le gusta lo que estamos diciendo. Hebreos 13. Versículo 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad, la acción de Dios en nosotros. La oración, que Dios nos haga aptos para hacer la voluntad de Él, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién no podría decir amén esto? Para esto, Dios necesita imperiosamente y de manera imprescindible nuestra voluntad. Si Dios hiciera su voluntad en contra de la nuestra o sin que le importara la nuestra, no habría necesidad de pedirle a Dios en oración, como aquí vemos que pide en este versículo de Hebreos. Primera de Crónicas 29,
¿Ven? Vamos del antiguo al nuevo, del antiguo al nuevo. No es que quiero que se le agilicen los dedos y practicar y mirarlos a ver quién llega a Crónicas primero. Es porque Dios siempre ha trabajado en los suyos para producir su querer y su hacer por su buena voluntad. Su querer y su hacer, su buena voluntad. Primera de Crónicas 29. Con todo respeto al señor Casiodoro de Reina, por quien tengo un aprecio singular. Y también quiero verlo en el retorno del Señor Jesucristo, porque gracias a este Señor que le ha costado casi su vida, que nosotros tengamos una Biblia en un idioma que nosotros podemos entender. Así que son gente maravillosa. Cuando uno hace una pequeña nota, no se hace más grande que Casiodoro de Reina. Ahí cuando él dice, así el querer como el hacer por su buena voluntad, que hemos visto que estaría mejor traducido, el querer y el hacer, su buena voluntad. Entonces no es aprovecharnos de que el señor Casiodoro de Reina no esté y nosotros digamos, oh, qué mala traducción, porque nosotros traducimos mejor que él. Nada que ver. Muy respetuosamente con él hacemos el cambio que pensamos, que observamos en la palabra de Dios debemos hacer. Me gusta decir estas cosas porque estamos todos, ¿quién no está agradecido por el señor Casiodoro de Reina o por Cipriano de Valera y por todas las comisiones que se han armado desde el 1569, luego 1602 y después 1860 y algo, 1909 y un montón de otras comisiones que se fueron armando hasta que llegaran, entre otras, a la 1960 que nosotros tanto apreciamos? Así que estamos muy agradecidos por esas personas. Cada vez que hacemos una cosita así como esta, lo hacemos con el mayor de nuestros respetos. No porque ninguno de nosotros sea mayor que Casiodoro de Reina o conozca más. Esto me gusta aclararlo porque tenemos un profundo respeto por quienes nos presidieron, amándolo a Dios y haciendo lo que pudieron con lo que tenían. Pensá, por ejemplo, si Casiodoro de Reina hubiese tenido el S-Word, el programa ese de computación. ¡Wow! ¿Qué Biblia tendríamos, no? Primera de Crónicas 29, versículo 14. Y acá dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Hablaba de la ofrenda. Después en el 16 dice, oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es. La verdad, Dios, es todo tuyo. Estamos ofrendando lo que vos primero nos diste a nosotros. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones. Oye, pero esto está escrito antes que Hebreos 4:12. O sea que se ve que Dios conoce los corazones de la gente antes de Hebreos 4:12. Y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, voluntariamente, estamos viendo que es necesaria tu voluntad, te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo reunido aquí ha dado para ti espontáneamente. Y en el 18 le dice, en su oración entretejida, en su oración le dice Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres. Mirá lo que le pide, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y mirá lo que le pide, encamina su corazón a ti. ¡Wow! ¡Qué necesaria que es la oración! ¡Qué bárbaro! ¡Qué central, qué vital debe ser para nuestras vidas! Esdras, por favor. Capítulo 1. Esdras 1, versículo 5, dice, entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos, y mirá lo que vamos a leer ahora, cuyo espíritu despertó Dios. Les despertó, che, vamos, están dormidos, viejos, vamos, a levantarse, a laburar, a la pega, ¿no? A la pega, a laburar. Al trabajo. Esdras 7, versículo 27.
bendito Jehová, Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey. Puso tal cosa en el corazón del rey. Luego el rey si quería lo hacía, si no quería no lo hacía. Pero esa cosa que dice ahí, la puso Jehová en el corazón del rey. Salmo 119. ¿Qué salmo ese? Es increíble. No importa cuánto uno lo exprima, le sigue sacando jugo. Salmo 119. En el versículo 33 dice: enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. 35. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. 36. Increíble leer esto. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Damas y caballeros, sobre toda cosa guardada, nosotros debemos guardar nuestro corazón. Y lo hacemos con oración a Dios. No lo haces solito. Nuestro corazón debe estar resguardado como con una guarnición militar. Nada debiera entrar ahí que nosotros no sepamos que está filtrado por la palabra y permitamos que se asiente en el interior de nuestro corazón. Pero lo hacemos con nuestro bendito Dios. ¿Qué oración? Enséñame, dame entendimiento, guíame, inclina mi corazón. Salmo 141. Tranquilamente nosotros podríamos decir que toda acción en favor de la voluntad de Dios que nosotros hagamos debe ser comenzada con oración. Salmo 114 en el versículo, 141. Bueno, igual, hay un 4 y un 1, así que es lo mismo. Es igual. Salmo 141, 1. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Pon guarda a mi boca, oh Jehová. Miren lo que le pide este hombre. Guarda la puerta de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. ¡Qué oración! A mí me gustan porque me hace sentir normal. Cuando uno pide cosas que dice, no se lo voy a contar a nadie, ni a mi esposa se lo digo, porque va a decir, estás loco. Pero esta gente tenía los mismos corazones que tenemos nosotros y la misma intención de agradarle a Dios. ¿No te gusta agradarle a Dios? Que Él esté bendecido con tu vida, con tu acción. Que cada tanto hagas algo. Bueno, ojalá reduzcamos esos algo que hacemos. Cada tanto te vas al barro y bueno, hagamos algo para irnos cada vez menos al barro y hasta nunca irnos al barro. Pero vos vas a Dios con tu oración, te vas a Dios con tu pedido en una mano y tu corazón en la otra, y se lo expresás, le decís, sacame de aquí, mirá, te ruego que mi corazón no se incline a hacer cosas que no te bendigan. Efesios capítulo 1. No hallaremos fuerza en nosotros mismos para proveernos de lo que haga falta para proclamar la palabra de Dios a las personas. El mundo ofrece una variedad impresionante de autoayudas. ¿Han escuchado de autoayuda? ¿Ustedes saben una cosa? En la autoayuda, el que te ayuda es el mismo que te metió en problemas. Vos, yo, ayuda. El que supuestamente te tiene que ayudar es el mismo que te metió en problemas. Nosotros no necesitamos autoayuda. Nosotros necesitamos Dios ayuda. Nosotros necesitamos Cristo ayuda. Es como decir tener autoestima. No, necesitamos Cristo estima.
que tengan ellos autoestima, que hagan ellos la autoayuda. Nosotros necesitamos Dios ayuda, Cristo ayuda. Efesios 1, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Para qué? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Un poder que está disponible, pero hasta que no crees no lo ves alrededor tuyo. Es como tener, no sé, una cañería, una manguera que termina en una canilla, en un grifo, en una llave, como lo llames en tu país. Está la cañería, está acá el grifo, la llave o la canilla. Hasta que no la abrís, no sale el agua. Lo mismo es con el poder de Dios. Hasta que no lo abrís, no sale el agua. Según la operación del poder de su fuerza, no la tuya, la cual operó en Cristo, dice el 20, resucitándolo de los muertos. Eso recuerdan que habíamos visto que es muchísimo poder, que no hay energía humana que pueda darle vida para siempre a un cadáver, que es lo que hizo nuestro querido Dios con nuestro querido Señor, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo ahora, sino también después, es decir, por siempre, a partir de ese momento. Qué tremendo que es esto. El poderoso poder de Dios es grande, grande, muy grande. Se manifiesta en nosotros y en favor nuestro, y es el mismo que actuó en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese poder de Dios es una cualidad de Él. ¿Vieron que nosotros decimos Dios igual amor, Dios igual luz, Dios igual bondad? Bueno, Dios igual poder. No hay un poder como el de Él. Ese es el que te habita. Ese es el que vos tenés. Ese es el que Dios te dio, lo colocó dentro tuyo. ¿Para qué? ¿Para que seas muy grosso? Para que lo compartas con nosotros. Te necesitamos, loco, despertate. Move el cucu. Despertémonos, hagamos algo. ¿Cómo dice Pan Partido? ¿De qué sirve lo que tenemos si no lo compartimos? Bueno, contestá esa pregunta de la canción. ¿De qué sirve lo que tenemos si no lo compartimos? Contestala. Pensá acerca de eso. Acá nos dijo Gladys que hermoso es al cantar prestar atención a lo que leemos, porque esas palabras fueron pensadas por alguien. ¿De qué sirve lo que tenemos si no lo compartimos? Te lo quedás vos. ¡Qué bárbaro! 1 Corintios capítulo 2. Recuerden cómo habíamos definido en 1 Corintios 2, versículo 4. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de ¿qué? ¡Wow! ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, es decir, que no esté fundada con continuidad y permanencia en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios con continuidad y permanencia. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué es esto? Que nosotros podamos hacer esto. Efesios 3. Efesios 3, versículo 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos ¿con qué? ¡Wow! ¿Y cómo hace esto? ¿A través de qué hace esto?
¿Qué dice ahí el versículo? En el hombre interior, por su espíritu. En el hombre interior. Ahí es donde Él te da esa fuerza. Versículo 20. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Yo les voy a leer un versículo, no hace falta que vayan. Nosotros necesitamos del poder de Dios, deseamos caminar, deseamos andar sus caminos para darle gloria y bendecir nuestras vidas y la de quienes nos rodean. El versículo que yo les voy a leer, que luego pueden ver tranquilos en sus casas, es Jeremías 10:23, que dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Esta conclusión a la que arribó Jeremías es en la que necesitamos anclarnos nosotros. ¿Saben por qué? Porque Dios es quien en nosotros produce, así el querer como el hacer, su buena voluntad. Gracias, querido Dios, que tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Gracias por ser bueno, agradable y perfecto con nosotros. Te agradecemos profundamente por estos días maravillosos que hemos pasado aquí todos juntos. Gracias, Dios, porque esto nos da, es como la muestra gratis de lo que será nuestra reunión en el aire y a partir de ahí con nuestro querido Señor y todos nuestros hermanos en Cristo. Te agradecemos profundamente, Dios, por haber cambiado la meteorología, porque quienes dijeron que no iba a haber el sol que hay ahora, bueno, lo hay. Gracias, Dios, por haber inclusive hasta ese detalle haber cambiado. Te agradecimos profundamente por nuestras vidas, por nuestros regresos seguros y por haber cuidado nuestras cosas, nuestras casas, nuestras familias y nuestros trabajos, mientras nosotros nos concentrábamos aquí disfrutando de vos y de los unos de los otros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendiga.